Bienvenidos de nuevo a Polos Opuestos. Por estos días en Colombia se vive un intenso debate sobre la gobernanza de Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, a quien además es una demostración fehaciente de la posibilidad de acceder al poder por la política y no por las armas. Años atrás militó como guerrillero del M-19 y fue uno de los artífices de los acuerdos que llevó a dicho grupo a la reinserción a la vida civil. Él optó por la política, fue senador distinguido, candidato a la presidencia y hoy, como todos sabemos, elegido por voluntad popular como alcalde de Bogotá. Este lunes, en una reunión de más de 4 horas, se restableció, parece, una buena relación entre el poder central, representado por el presidente Juan Manuel Santos, y el alcalde. Se vive una luna de miel. En el fondo de nuestra tertulia de hoy, queremos preguntarnos, ¿estamos preparados los colombianos, especialmente la dirigencia colombiana, a aceptar modelos, mentalidades distintas en la conducción de los grandes temas, en la conducción del Estado, de las grandes ciudades? ¿Es la ideología del alcalde Petro, que es progresista o socialista, lo que le impide avanzar en consensos políticos, económicos y sociales? ¿O es su estilo de gobernar? Para analizarlo vamos a hablar con Guillermo Asprilla, secretario de Gobierno de Bogotá, el hombre posiblemente más cercano al alcalde de Bogotá, además que generalmente nos da muy buenas noticias de que va mejorando la seguridad en la ciudad y que es una persona asequible, que le vamos tomando cariño a todas las personas que vivimos en Bogotá. Y Clara López, precisamente exalcaldesa de Bogotá, yo diría que hizo una alcaldía excelente en el poco tiempo que estuvo, antecedió al alcalde Petro y hoy es candidata presidencial por el Polo Democrático, que es un partido de izquierda, antiguos aliados, ustedes estaban antes en las mismas. Copartidarios. Copartidarios, hoy divididos, porque la izquierda, ¿cómo suele dividirse? Bueno, aquí todos los partidos tienen ese nombre, partidos, yo creo que por eso, ¿no? Porque qué barbaridad. Parcialidades. Sí. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en esta tertulia, donde vamos a analizar el tema y arrancamos con esa pregunta después de agradecerle a todos los que nos están viendo. Gracias por acompañarnos hoy también. Es la ideología del alcalde Petro. Es esa nueva mentalidad, digamos, no capitalista, porque nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a un sistema de basuras, del liberalismo económico, de donde los particulares administraban todo el tema de la recolección de basuras. Es esa nueva ideología de volver otra vez a que el Estado administre lo que le está impidiendo, y en ese campo pues muchos otros temas, lo que le impide al alcalde los consensos, o es su estilo de administración. A ver, empecemos por el secretario de Gobierno, para que arranque, me imagino que a defender al alcalde, como es elemental. Sí, el proyecto político de la Bogotá Humana implica cambios de fondo en concepciones que han estado dirigiendo el Estado y la sociedad colombiana durante más de 20 años. Un primer cambio de fondo es ese, es recuperar la preponderancia, el papel fundamental de lo público y del Estado. Para nosotros, el fin fundamental del Estado es garantizar los servicios públicos esenciales, y para que los garantice debidamente, la mejor opción es que los preste directamente el Estado. Eso implica, desde luego, tocar intereses privados muy fuertes, porque la lógica neoliberal que se impuso en el mundo entero desde hace más de 20 años implicó que un conjunto muy grande de actividades que hacían los estados en la época llamada el estado de bienestar en Europa y en el mundo se convirtieron en negocios gigantescos para el capital privado. Un ejemplo de ello es el transporte público en Bogotá. Otro ejemplo de ello es la salud en Colombia. Otro ejemplo, desde luego, es el de la recolección de basuras. Pero le hago una pregunta. Yo recuerdo cuando llegué a vivir a Bogotá, cuando lo manejaba la EDIS, el horror que era el tema de las basuras, cuando las administraba el Estado. No quiero decir que obligatoriamente eso sea malo, porque las empresas públicas de Medellín lo hacen divinamente. Esa ciudad parece una tacita de plata, mi ciudad. Pero ¿estaban administrando mal los privados el manejo de las basuras y el tema de los recicladores? ¿O es un puro tema ideológico recuperar para el Estado el manejo de los servicios públicos?
Hay una parte ideológica, filosófica, política, de defensa de lo público. Hay otra parte también que es filosófica, que tiene que ver con la defensa de la inclusión de la población recicladora, que no existía, sí existía, pero no era reconocida ni por la ley, ni por los tribunales en Colombia, y que ahora tiene un reconocimiento al más alto nivel por la Corte Constitucional. O sea, por el grupo de los recicladores. ¿Ustedes no hubieran podido exigirle a los administradores, a los concesionarios, que tuvieran en cuenta a los recicladores y que redujeran las tarifas y que mejoraran el servicio? ¿O entonces definitivamente es un tema ideológico, el Estado es el que debe manejar los servicios públicos? Yo creo que en las condiciones actuales es imposible ajustarse a los requerimientos de la Corte Constitucional en un esquema de libre mercado. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional ha ordenado que se reconozca a los 13.500 recicladores que hay en Bogotá condiciones de igualdad material en relación con los empresarios privados que prestaban el servicio. Por otra parte, la ciudad tiene que hacer un esfuerzo gigantesco, y no lo pueden hacer los particulares, para desarrollar una cultura del reciclaje y lograr en algún momento suprimir la tecnología del relleno sanitario, que también es discriminatoria contra el sur de la ciudad. Vamos a oír entonces a nuestra candidata presidencial, ¿no? A la candidata del Polo, para decirlo claramente. Bueno, clara. Yo quiero hablar más como exalcaldesa sobre este tema de las basuras, porque me parece que aquí hay una mezcla de conceptos. Nosotros tenemos un ideario común de defensa de lo público, y a mí me tocó tal vez uno de los temas más complejos, porque cuando yo tomé posesión del cargo como alcaldesa, me encontré con un proyecto de acuerdo presentado ni más ni menos que por el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, a través de una alcaldesa ad hoc, la doctora Cristina Plazas, para privatizar la empresa de teléfonos de Bogotá, la ETB. Era una situación compleja, una alcaldesa en un estado de absoluta debilidad, en un escándalo que acababa de conmover la ciudad, entre otras promovido por el doctor Gustavo Petro. Y la verdad es que lo que hicimos fue defender lo público. Defendimos lo público con argumentos, llevamos al Consejo de Bogotá... ¿Y no es mejor defender el servicio que es decir, confundir en lo público, no es mejor defender al usuario y un buen servicio, préstelo el particular y exigiéndole al particular? Pero fíjese ¿Por qué tiene que ser el Estado el que preste el buen servicio? Porque, por ejemplo, en el caso de la ETB... No, volvamos a las basuras en este caso, y ahora vamos a... no, es que las basuras es un poco distinto, pero lo que quiero decir es para ir a su pregunta original. Lo ideológico. El tema ideológico. El tema ideológico es que logramos cambiar el paradigma de la privatización permanente de la ETB, y hoy en día eso quedó enterrado, ya nadie habla de eso. El Consejo, todas sus bancadas, votaron por archivar el proyecto. Y yo digo, eso es un modelo de discusión y de manejo de un tema que me parece que se debe contrastar con el modelo de confrontación que ha adelantado el alcalde Gustavo Petro. Entonces ahí es donde usted confunde si el problema es ideológico o si el problema es de estilo. Para defender lo público uno no tiene que llegar a estos niveles de confrontación. Me parece que si pasamos al tema de las basuras es más complejo, porque es que en libre competencia no estaban los privados. Yo quiero recordarle al doctor Asprilla que la licitación anterior, muy criticable porque tenía unos vacíos enormes, fue reemplazada con un nuevo modelo que tumbó la Corte Constitucional en el mes de diciembre, precisamente en mis últimos días como alcaldesa. Modelo novedoso que esta administración ha asumido como propio, el modelo de basura cero, que implica reciclaje, que implica inclusión de los recicladores. A ver, yo voy a preguntarle, ¿usted conoce bien entonces el modelo pues que va a salir el 18 de diciembre? Porque el modelo, lo desconocemos un poco todos. Van a salir todos los antiguos, es que eso el son distrito. Dos cosas. ¿Cómo es el tema? El tema de basura cero tiene que ver con la parte técnica, de qué hay que hacer.
Y el tema de cómo se va a gestionar tiene que ver con el hecho de que la Corte nos lanzó a la libre competencia. Hoy en Bogotá no hay áreas de servicio exclusivo. Otra cosa Pero es que... ¿cómo vamos a hacer? Si a mí es el 18 de diciembre me recoge el distrito y me recoge un particular la basura, como... A ver, doctor, se necesita... Usted le interrumpo, pero tiene el uso de la palabra, me vuelve a contar. Porque la tiene. Cuéntenos a todos cómo es el modelo, es decir, como hay libre mercado, pero también ustedes van a participar, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser la prestación del servicio de aseo y recolección de basuras? Nosotros creemos que en Bogotá no puede haber una estructura de libre mercado en la prestación del servicio de basuras, porque eso sería una gran irresponsabilidad con la ciudad, sería el caos total. Hay que imaginarse dos o tres o cuatro empresas de recolección de residuos disputándose los residuos de un mismo edificio, por ejemplo. Esa es la pregunta que nos hacemos o de una todos. misma propiedad horizontal, o de distintas casas en una cuadra. ¿Cómo va a ser, señor secretario? Nosotros hemos defendido que el Estado, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 142, en este caso el Distrito Capital, tiene a su cargo el control, la coordinación, la supervisión de la prestación del servicio. El primer deber nuestro es que el servicio se presta en toda la ciudad para la totalidad de los usuarios. Por la empresa de acueducto. Por la empresa de acueducto. Y si llegan los otros, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros no vamos usuarios? a permitir que en Bogotá preste servicios una persona privada que no entonces, la libre competencia, que no tenga un contrato con el Estado. ¿Y la libre competencia entonces de qué se habla? ¿Cuál es? La libre competencia está arreglada para casos que no son excepcionales. En este caso estamos en un momento excepcional. La libre competencia es la participación en una subasta pública para hacerse a contratos de concesión. ¿Y ustedes van a hacer subasta para el tema del aseo y recolección de basura? El otorgamiento de una concesión requiere una licitación pública. Ajá. Y la licitación pública no puede realizarse por orden de la ley hasta tanto la Comisión Reguladora de Agua Potable no apruebe las áreas de servicio exclusivo. La solicitud está presentada por el distrito desde el mes de mayo, un mes después de que la Corte nos aprobó el modelo de inclusión de la población recicladora. ¿Va a haber o no licitación para que los particulares sí ayuden en ese Va a haber licitación en el momento en el cual la Comisión Reguladora de Agua Potable apruebe las áreas de servicio exclusivo que se solicitaron, que son 12, pero en un esquema nuevo de inclusión de la población recicladora y de cumplimiento de la política basura cero. Entonces vamos a estar a partir del 18 sujetos a que nos recoja la basura exclusivamente la empresa de acueducto de Bogotá y la responsabilidad va a ser del distrito. Sí, o se ha abierto la opción, se está trabajando en ello, se ha abierto la opción de que particulares subcontraten con la empresa de acueducto la realización de operaciones específicas en zonas de la ciudad, ya no bajo la figura de concesión, que es distinta. Pero antes del 18 ustedes harían esos acuerdos. Hemos estado discutiendo esos acuerdos desde hace ya varias semanas con operadores privados. Bueno, vamos un momento a comerciales y tenía el uso de la palabra la doctora Clara López, candidata a la presidencia por el Polo Democrático. Los últimos 20 años de modelo. A ver, doctora Clara, ¿es la ideología del alcalde Petro lo que le está dificultando la gobernanza o es su estilo de gobierno? Digámoslo claramente. Yo lo digo claramente, a mí me parece que es su estilo de gobierno, porque lo que a mí me ha explicado ahorita el doctor Asprilla, pues es totalmente coincidente con los modelos que ha habido tradicionalmente en la ciudad. Lo nuevo y lo novedoso sí es convertir a la empresa de acueducto y alcantarillado en otro prestador del servicio. Pero concurrentemente con los particulares, porque fíjese, Noemí, ¿qué van a hacer? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que dividir la ciudad en áreas de servicio para decirle, mire, usted, señor contratista, me recoge aquí. Usted, señor contratista, me recoge aquí y yo como empresa de acueducto recojo allá. No. Y en el proceso van estructurando una empresa, me imagino, paulatinamente, pero no con la capacidad no es lo que se venía haciendo, pero, porque sí, lo que se venía haciendo era igualito, solo que eran todas empresas privadas. Exactamente, porque el pensamiento liberal económico, no liberal partidista, es
que el Estado no esté donde no deba estar, en la administración, por ejemplo, de los servicios. Y entonces la EDIS dejó totalmente prestar el servicio, fueron los particulares los que los prestaron. Pues algunos piensan que muy costoso el servicio, de todas maneras el tema de los recicladores parece que no estaba siendo tenido en cuenta, y el tema de las basuras orgánicas e inorgánicas, sí, de verdad, una irresponsabilidad, en una sola bolsa toda la basura, que yo creo que los particulares también tenían la obligación de una pedagogía medioambientalista para que todos contribuyamos. Para eso era la UESP. La UASP era la unidad de los servicios públicos que manejaba el tema de las basuras y tenía dentro de la licitación que tumbó la Corte el concepto de basura cero, la campaña para ordenar el reciclaje, la inclusión de los recicladores con sus rutas especiales y socios industriales de los particulares. Eso fue lo que a la Corte no le gustó. Bueno, pero lo que le quiero decir es que aquí están mezclando lo que es razonable, áreas de servicio, con el concepto de área limpia y no entonces pagar por toneladas. No es la ideología del alcalde. Lo que tiene que ver ahí es si usted puede montar una empresa pública en el acueducto y alcantarillado de Bogotá para que también preste el servicio de aseo. Pero eso es generar una nueva empresa pública. Yo a eso le veo que sí hay un viraje de tratar de recuperar la competencia entre lo público y lo privado. ¿Usted cree que va a ser buena? Yo creo que sí, porque se va a poder demostrar. Es como lo que hacían con los mercados, las cajas de compensación familiar, mantenían los precios bajos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una estructura de costos que va a poder verificar el Estado. Es muy complicado, muy complicado uno competir con el dueño. Es decir, yo creo que, en mi opinión, ¿pero usted qué le interesa? ¿Usted qué le interesa? Un buen servicio, al mejor precio posible y con mucha responsabilidad ecológica, ambientalista, que me parece que de todas maneras hay que introducirla, sea quien sea el que preste el servicio. Y lo que va a permitir una empresa pública es verificar que sea el buen servicio al menor costo. Se lo hubiera podido exigir eso a los particulares de todas maneras, exigirlo. Pero vamos a otro tema. Ayer, por ejemplo, en la nueva luna de miel que vivimos, el presidente va a avalar y va a pedirle al Consejo que le ayude al alcalde con la cuota de endeudamiento de 4,3 billones que está solicitando, principalmente para el tema de transporte. ¿No es cierto, señor secretario? Y en general las obras de infraestructura. Oye, pero es muy impresionante que el gobierno central tenga tanto poder, ¿no? Porque se pregunta uno si en las basuras, ahora con lo del endeudamiento, entonces también es el gobierno central. ¿Hasta dónde entonces el tema de la autonomía de Bogotá, de la capital y de tantas otras ciudades es real? Y hago otra pregunta. Nosotros con las rebajas que hubo del tema de los tiquetes para transporte, eso más o menos vale, decía Jaime Castro hoy, no sé si lo leyó, señor secretario, 2,6 billones. Es decir, mucho más allá de la mitad de lo del endeudamiento. Entonces, ¿usted cree que sí se justifica que se rebajen las tarifas de transporte para que consigamos un nivel de endeudamiento tan alto para el transporte? Porque de alguna forma el endeudamiento también lo va a pagar la gente, se le disminuye la tarifa, pero por cada endeudamiento obviamente lo pagamos todos. Es otra forma de pagar. Se equipara lo uno a lo otro. La ciudad tiene una altísima capacidad de endeudamiento. ¿Por qué razón? Porque los gobiernos anteriores no invirtieron lo suficiente en las obras necesarias. Porque se ha manejado bien por ejemplo, Bogotá no tiene un sistema férreo. ¿Sí? Y como el país no tiene un sistema férreo. Esa inexistencia de un sistema férreo nos tiene en un atraso tecnológico de infraestructura que nos pone en la situación de que es más caro llevar 1 tonelada de carga de Bogotá a Buenaventura que de Buenaventura a Hong Kong. Así es. ¿Sí? Entonces, Bogotá tiene una alta capacidad de endeudamiento, también en parte por la responsabilidad con que se ha manejado la deuda de la ciudad, eso también es cierto. Sí, Jaime Castro organizó todos y nosotros han sido todos los gobiernos han organizado responsables. Además, el endeudamiento en Colombia tiene control centralizado del Ministerio de Hacienda cuando se trata de endeudamiento externo. ¿Sí? Entonces, hoy necesitamos unas obras de infraestructura
que requieren unas inversiones y la posibilidad de hacerlas con un endeudamiento a largo plazo en condiciones favorables que permitan que la ciudad cuente con un sistema férreo, con un sistema de cables, con un Transmilenio por la avenida Boyacá, el metro pesado. Exactamente. Y el metro pesado, que digamos es la obra más largamente aplazada en ciudad alguna del mundo. ¿Y ustedes creen que lo dejan al menos Sí, nosotros, el metro pesado es el eje de nuestra política de transporte. La ciudad tiene que tener... ¿Quién lo puede adivinar? Que sea el eje de la política de transporte. ¿Y el tranvía no era el eje que dijeron al principio? No, la política nuestra está condensada en el plan de desarrollo. El eje es el metro pesado. El segundo componente importantísimo es la red de metro ligero, que va a unir, por ejemplo, a Bosa con el centro de la ciudad en pocos minutos. Pero la pregunta es esa. Nos vamos a endeudar en 4,3 billones para este tema y redujimos tarifas en 2,6. Es decir, de todas maneras acaba pagándose. La doctora Clara Yo no creo López, en esas estadísticas de Jaime Castro. ¿Qué significó entonces no creo. la digamos, reducción de las tarifas? Todavía está por determinarse si la reducción de las tarifas va a recaer sobre la ciudad o va a recaer sobre los niveles de rentabilidad de los operadores privados. Claro, ese es el tema. En su artículo él dice que no se le redujo ese precio a los contratistas, sino que fue directamente al presupuesto del distrito. Pero yo quisiera preguntarle a la doctora Clara, ¿ustedes comparten la concepción sobre el transporte? Porque es que no podemos seguir con los problemas de movilidad. Es que yo creo que hay muchas capitales que tienen el tema de movilidad, pero van resolviendo, van teniendo metro y van encontrando soluciones. Nosotros no tenemos ninguna. Yo en eso sí tengo una profunda diferencia con el esquema de la actual administración. A mí me parece que hay proyectos de ciudad. El metro es el proyecto de ciudad más aplazado y más necesario. Es estructurante, como lo dice el propio secretario Asprilla, pero no es la prioridad del señor alcalde. Él lo ha cambiado en prioridad real por el tranvía, que no es un metro ligero, sino es un reemplazo en rieles. Pero es de corto plazo lo del tranvía. Sí, es como un Transmilenio, pero en rieles, con la diferencia de que hace mucho más difícil la integración del sistema integrado de transporte público, porque usted tiene que hacer transbordos de rueda a riel cada vez que pase de un modo a otro. Entonces el tema no es de poca monta, eso puede incluso desequilibrar estos contratos de concesión del SITP. ¿Usted estuvo de acuerdo con la reducción de tarifas? Mire, déjeme le termino, porque es que usted me está hablando de tantos temas a la vez y no me deja completar ninguno. Bueno. El del endeudamiento. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos la insistencia en un tranvía, que es un reemplazo del... ¿Metro pesado? No, es un reemplazo... ¿De un Transmilenio? De un Transmilenio, pero está en el corredor del metro pesado para efectos de una competencia que uno no entiende bien. Entonces, ¿qué va a generar eso? En el endeudamiento, el metro pesado quedó totalmente arreglado, eran los 800.000 millones del cupo de endeudamiento, eso estaba totalmente pacífico, pero en el planteamiento de los 4,5 billones de nuevo endeudamiento para la ciudad, que es la triplicación del endeudamiento, solamente se ven 5 kilómetros de metro pesado. Eso es una sinrazón, o usted hace una línea o no hace nada. Pero el tema de que yo voy a empezar a abrir el hueco es algo muy complejo. Y lo segundo es que el endeudamiento que se tiene previsto va a poner en cuestión la sostenibilidad de la política de inclusión social de la ciudad. ¿Por qué? Porque todo eso es gasto recurrente. Entonces, ese gasto recurrente hoy en día se está pagando con los impuestos de los bogotanos. Mañana van a tener que pagar el mismo gasto recurrente aumentado por la política social del señor alcalde los primeros 3 años de educación básica y demás. Por eso le pregunto. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está la autonomía del alcalde que va y le pide cacao al presidente de la República para que le cuadre al Consejo de Bogotá para aprobarle un endeudamiento que en mi criterio no es sostenible? En el marco fiscal de mediano plazo no cabe un endeudamiento de esa naturaleza sin poner en peligro la política social de largo plazo de la ciudad. Bueno, vamos un momento a hacer una pausa y volvemos en esta discusión tan importante.
Bueno, el alcalde tiene un 49% de ciudad que todavía lo apoya. Y el presidente Santos le había nombrado una consejera para mejorar la relación entre gobierno central y gobierno distrital. De pronto esta reunión hubiera sido mejor previo al nombramiento de la doctora Gina, para hacerlo más fluido y más fácil. Yo les pregunto, después de esta reunión, ¿va a mejorar la gobernanza? ¿Se van a agilizar los temas? ¿Podemos esperar a los colombianos que caminen mejor todos los temas, o es el centralismo bogotano el que se vuelve a imponer? Les pregunto a los dos. A ver, doctora Clara. Bueno, yo pienso que el reporte que dio el alcalde de la reunión con el presidente da mucho optimismo. Yo pienso que se han reconducido las relaciones hacia unas de colaboración y no de confrontación, y que eso augura muy bien para la ciudad. Yo felicito al presidente y felicito al alcalde Petro. Así es como se deben manejar los temas, con criterio de prudencia, con diálogo y desde luego no con aspaviento que afecta a la gobernabilidad. Con consenso. Si usted pensaba que el tema era más problema del alcalde o más problema del gobierno central. No, yo no quiero aquí pasar un juicio. Yo pienso que las tensiones entre el gobierno central y los gobiernos territoriales van a existir por muchos temas en muchos momentos. El tema es cómo se manejan y cómo se solucionan. Esta va por vía de solución y me parece una buena noticia para la ciudad. ¿Y la doctora Gina va a poder hacer un trabajo con más facilidad después de los acuerdos de ayer, posiblemente? Si hablan con ella. Si hablan con ella. Bueno, doctora Asprilla, ¿cómo vio usted el tema? ¿Y va a ser más fácil el manejo de Bogotá ya con esta nueva relación menos tensa, menos tirante? Sí, pero a mí, regálame usted 30 segundos para responder Claro. el tema de las críticas de la doctora Clara sobre el endeudamiento. En una ciudad, como una persona tiene que hacer grandes inversiones en algún momento de su vida. Una de las inversiones que hace una familia es la de la compra de su casa, por ejemplo, que demanda un endeudamiento generalmente. Sería ir contra los intereses de esa familia, decirle a usted no se endeude porque va a adquirir unas obligaciones más fuertes que las que normalmente tiene, pero va a resolver su necesidad de vivienda. Si hay un tema social en Bogotá, profundamente social, es el del transporte público. Son los pobres los que viajan por el transporte público y los que demoran 2 horas o más de lo profundo de Bosa o de lo profundo de Suba al centro. Y la ciudad requiere esas inversiones y tiene una altísima capacidad financiera de endeudarse según los indicadores regulados por la ley. De manera que no hay ninguna posibilidad de afirmar hoy que no haya viabilidad para un endeudamiento. No, me avisan que toca ir cerrando, pero yo quisiera terminar deseando que esta nueva relación, esta luna de miel dure todo el tiempo de la gobernanza del alcalde. Y quisiera decirle algo al secretario Asprilla. No es lo ideal que solamente los pobres viajen en el servicio público. Lo ideal es que todos viajemos en el servicio público, que haya muchísimos menos carros privados en las calles, mucho menos congestión, y que podamos por fin dar los pasos para que la movilidad mejore, porque estamos haciendo a Bogotá invivible en este campo, siendo una ciudad tan maravillosa.